Amado, y seas tú, Señor, tomando el control de su vida, Padre. Amamos tu palabra, Señor, y por eso estamos aquí, Padre amado. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén, amén. Aleluya. Amén, amén. Gracias, líder. Dios le bendiga. Diga que tiene a su lado Shabbat Shalom. No, pero dígaselo un poquito. Estamos terminando el año, es el último Shabbat del año. Así que dígaselo con energía. Diga, Shabbat Shalom. Por favor, todos los que están ahí atrás sentados, o mejor dicho, de pie. Aquí delante hay sitios, pueden ponerse delante. Así que Ujiere, por favor, vaya indicando a las personas que se vayan sentando. Ahí atrás están de pie, no están de pie por gusto, habiendo sillas. Dile que tiene a su lado. Para estar acabando el año estás bonito. No está mal de todo. El año 2022 ha sido un año de mucha bendición. Nadie dice amén, solamente Carlos García me dijo amén. Perdón, le entiendo, estaba despistado, ¿verdad? Este año 2022 ha sido de bendición. Muchos han conquistado el territorio de la promesa. Otros están ahí peleando todavía, batallando, ¿verdad? Diga que tiene a su lado, lo mejor de Dios está por venir. ¿Cuánto dicen amén? Ahora sí, como le dice el líder Silvia, dijo, póngase de pie, si no es por reverencia, por la palabra, por lo menos que sea por ejercicio. Y vamos a hacer esta declaración profética, ¿sí? Aleluya, póngase de pie. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Mi confianza está en Jesús, no voy a dudar, no voy a renegar, voy a creer, porque yo no tengo un problema, no tengo un milagro. Amén, amén y amén. Fuertes aplausos. Ahora sí, pues tome asiento. Yo les veo demasiado tímidos. No sé por qué. Perdón. Me gustaría decirle que se me metió un pelo en la boca, pero no hay. No hay. Ay. Diga que tenga solo Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Este últimos días no hemos estado celebrando Hanukkah. ¿Cuántos se han gozado este año en el Hanukkah? ¿A cuánto le ha gustado este año la celebración del Hanukkah? Ha estado potente, ¿verdad? Ha estado buenísimo. El año que viene va a ser mejor. Esta ha sido ¿cómo podemos decir? La primicia, el ensayo, no sabíamos cómo iba a salir. El plan piloto, con algunos errores, no se dieron cuenta, gloria a Dios, de eso se trata. ¿No? Somos imperfectos, solamente Dios es perfecto. Pero el año que viene será algo bien hermoso que podemos compartir con todos, con toda la iglesia. Así que aquellos que participaron y se gozaron, invite a aquellos que no vinieron, ¿no? Tráigalos, arrástrelos, no se pierda esta fiesta hermosa. 8 días de fiesta continuados. Eso fue siempre el sueño de nuestro corazón y Dios lo cumplió. Y Dios se glorificó en cada uno de esos días. Amén. Estamos terminando el año. Y meditando con la pastora el otro día, preguntando qué es lo que necesita la iglesia, cómo podemos hacer, qué palabra tenemos que traer a la iglesia, qué es lo que Dios quiere para la iglesia. Y el Señor puso en mi corazón 2 versículos que prácticamente resume todo lo que es nuestra vida cristiana. Y quiero dárselo el último Shabbat del año para que comenzamos en el día de mañana o día pasado mañana, día 1 de enero. O si puede ser, en cuanto usted salga por esa puerta, ya comience a practicar la palabra. Dile a que tiene a su lado, la palabra no es solamente para leerla, sino es para vivirla. Y usted tiene que vivir la palabra. ¿Usted quiere la prosperidad? Viva la palabra. Pero no solamente estoy hablando de prosperidad económica, estoy hablando de prosperidad en la familia. ¿Cuántos quieren un matrimonio feliz? No mira al que tenga a su lado, no mira a su marido, ya sabemos. Yo quiero decirle algo. ¿Dónde están las esposas? Levanten la mano. ¿Y las futuras esposas?
¿Y las que van a los muros? A las esposas que están aquí hoy día, no es usted el que va a cambiar a su marido. Lo siento. Es Dios el que lo va a hacer. Amén. ¿Usted qué va a hacer? Va a seguir orando, va a seguir creyendo, va a seguir clamando a Dios por el chancletudo que tiene a su lado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le tocó? Diga, me tocó. Gracias, Señor. La hermana levanta las dos manos. ¡Aleluya! ¿Cómo vamos a andar en Cristo? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo andar en Cristo o andando en Cristo? Hay dos versículos que quiero leer. Por favor, acompáñeme con sus Biblias. En Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo vamos a andar o en quién vamos a andar? En Él, en Jesucristo. Verso 7. Arraigados y fuerte, iglesia, fuerte. Sobreedificados ¿en quién? En Él. Y en la fe, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en... Levante sus dos manos ahí arriba. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta noche. Y te pedimos, Señor, que tu palabra, que es verdad, es fiel y verdadera, venga a nuestras vidas, Señor, a enseñarnos cómo debemos caminar, andar, vivir en ti. Te pedimos, Señor, que traigas revelación a nuestro corazón y que salgamos transformados, renovados, cambiados, con la intención, Señor, de vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas. Le pongo un poco en contexto para entender por qué el apóstol Pablo está hablando estos dos tremendos versículos a la iglesia en Colosas. Colosas era una ciudad perteneciente a la provincia de Frigia, lo que hoy sería la parte este, sí, de Turquía, de lo que hoy sería Turquía. En Colosas había gente de Frigia, de Colosas, había griegos y había también judíos. Y como usted puede imaginarse, también había una mezcla de religiones. Colosas fue una ciudad bastante próspera porque durante el imperio asirio, ¿se acuerdan del libro de Esther? ¿Sí? En esa época, Colosas fue una ciudad muy importante porque una ciudad de tránsito, de comercio desde Asia hacia lo que hoy es Europa. Y durante muchos años fue una ciudad de tránsito, de comercio, de negocios y una ciudad muy importante. Poco después se fue desviando esas rutas a otras ciudades como Laodicea. ¿Le suena la ciudad de Laodicea? La ciudad de Apocalipsis, la iglesia de Apocalipsis que habla, ¿sí? Eso provocó que poco a poco la ciudad de Colosas se fuera, vamos a decirlo así, como degenerando económicamente y moralmente también, por decirlo así, ¿no? En el tiempo del apóstol Pablo, cuando él está escribiendo esta carta a la iglesia en Colosas, el apóstol Pablo no conocía todavía la iglesia en Colosas. No la había visitado todavía. No sabía quién había allá. Simplemente conocía que un tal Epafras, este hombre se convirtió quizás en un viaje a Éfeso, donde quizás conoció al apóstol Pablo, y él regresó con su fe, con la fe del cristianismo, regresó a Colosas y comenzó una iglesia en su casa. Y ahí comenzó la iglesia en Colosas. Tiempo poco después, pues, la iglesia se vio atacada por falsas doctrinas. Y como dije anteriormente, estaba compuesta por griegos y por judíos mayoritariamente. Y los griegos trajeron sus filosofías. Y una de las filosofías
¿Qué me pasó ahí en la boca? Voy a beber agua. Para disimular, porque ustedes saben que yo no sé hablar. Tengo que ir al logopeda, me manda mi hija al logopeda. Las filosofías de los griegos, en aquel entonces hubo que se llamaba gnosticismo. Y habla de un conocimiento secreto por encima de las Sagradas Escrituras. Esa filosofía se adentró dentro de la iglesia en Colosas. Y es cierto que hay un conocimiento secreto. Y el apóstol Pablo en el capítulo 2, en los versículos 2 y 3, habla acerca de ese secreto, pero no es un secreto como ellos tenían pensado, de que un conocimiento secreto en el cual solamente unos cuantos podían tener revelación y eso le daba la salvación. No, no. El apóstol Pablo dice, sí, hay un secreto. El secreto está en el Padre y está en el Hijo. Y el secreto está escondidos en ellos. Y ellos tienen los tesoros, como dice, los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento. Claro que había un secreto, pero era un secreto a voces. Y el secreto usted y yo lo tenemos en nuestras manos, en la palabra de Dios. Hoy día, para que tengan una idea, esa secta dentro de la iglesia que se introdujo con el gnosticismo, hoy día ya esa secta, digamos que desapareció con ese nombre, pero hay otros nombres que adoptaron. No sé si le suena a usted la secta de las Rosacruces, le llaman, ¿sí? Y los francmasones, ¿la masonería le suena? De ahí viene, es la raíz. Hay muchos otros aspectos, pero la raíz en sí viene de ahí. Otro de las filosofías o de las enseñanzas que los griegos introdujeron en la iglesia en Colosas era que Jesucristo solamente era una serie de emanaciones. Es que estoy pensando en otra versión que decía que Jesucristo era unas chispas que descendió del cielo de parte de Dios y comenzó a crear a Jesucristo y quitándole la humanidad a Jesús, ¿no? Esa fue una falsa enseñanza que introdujo el gnosticismo, los griegos, dentro de la iglesia en Colosas. Entonces, otra también de las enseñanzas que introdujeron eran que tenían que adorar a los ángeles por un supuesto milagro del arcángel Miguel. Y hoy día, actualmente, en la iglesia ortodoxa griega se suele celebrar también, o dentro del calendario religioso, hay una festividad para ese día justamente, para adorar al ángel Miguel por un supuesto milagro que había hecho, ¿no? Aún existe todavía. Eso era por parte de los griegos. Ahora, los judíos, por parte de los judíos, estaba el legalismo. De igual manera que en otras iglesias, en otras regiones, los judíos comenzaron a introducir la necesidad, la enseñanza de la necesidad de la circuncisión para la salvación. O sea, que no era simplemente la fe para la salvación, sino que ellos se tenían que circuncidar como señal del pacto. Otra enseñanza, otro legalismo que estaba introduciendo los judíos dentro de la iglesia en Colosas era el cumplimiento de los rituales que vemos en el Antiguo Testamento, como las leyes de la alimentación, que no podía comer, que sí se podía comer, las fechas festivas, celebrarlas, no celebrarlas, los días de reposo, el Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era algo que estaba introduciendo, y además lo que era la abstención de todo tipo de placer, pero de una manera radical. O sea, todo eso para cuestión de la salvación estaban requiriendo, estaban metiendo toda esa doctrina dentro de la iglesia. Entonces, el líder de esa iglesia, el pastor de esa iglesia, Epafras, emprende un viaje hacia Roma, donde el apóstol Pablo estaba preso. Y ahí el apóstol Pablo, después de escuchar todos los problemas que estaba sufriendo la iglesia en Colosas, escribe esa carta, o esta carta a Colosenses, también dirigida a la otra iglesia de la misma región, a la iglesia de Laodicea. En esa carta, si usted lee estos capítulos, le va a costar no más de 30 minutos leer la carta de Colosenses. Muy hermosa, donde usted se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo en esta carta habla acerca de la deidad de Cristo,
de la reconciliación, de la redención, de la elección, del perdón y de la naturaleza de la iglesia. Ahora, en el capítulo 1 de esta carta a los Colosenses, Pablo comienza a exhortar, a animar a la iglesia a que ellos sean fieles a las enseñanzas que ellos habían recibido a través del ministerio. Como digo, el apóstol Pablo no conocía a la iglesia en Colosas, pero sí le estaban llegando sus enseñanzas a través de Epafras, sí que le estaban llegando su enseñanza a través de otros discípulos que eran enviados hacia allá. En Colosenses capítulo 1, verso 28, se lo voy a leer en mi versión, la Reina Valera de 2020, dice: nosotros anunciamos a Cristo. Amados, si ese es el mensaje principal del ministerio del apóstol Pablo, él a donde iba, anunciaba a Cristo. Anunciaba que Jesús era el Hijo de Dios. Y si se da cuenta en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo iba a una iglesia, o mejor dicho, a una sinagoga, a predicar a los judíos, él le predicaba siempre lo mismo. Él anunciaba a Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Y eso le valía a que le pegaran una paliza, a que lo echaran de las ciudades, a que lo apedrearan. Pero todo el ministerio de Pablo consistía en eso, en dar a conocer a Jesús. Es más, dice este versículo 28, y amonestamos a todos y enseñamos en toda sabiduría, a fin de presentar a todo ser humano perfecto en Cristo Jesús. La intención del apóstol Pablo al predicar el mensaje del evangelio era que todo el mundo, saque el do profético, diga: está hablando de ti, tú también, es que llegues perfecto en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos llegar a esa perfección? Conociendo las Escrituras y viviendo las Escrituras. Es ahí como vamos a perfeccionar. Amados, pero esto no es una carrera. Siempre digo que no es una carrera. La vida cristiana es una maratón. Entonces muchas veces nos afanamos en querer cambiar radicalmente, y cuando no podemos y caemos, nos frustramos y volvemos atrás. Por eso siempre digo que es una maratón, es una carrera de larga distancia, donde vamos a ir cambiando poco a poco, vamos a cambiar actitudes poco a poco. Hay cosas que sí le vamos a dejar de inmediato, pero hay otras cosas que vamos a dejar de manera paulatina. ¿Sí? Amén. Ahora, en el versículo 6 de Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo, después de animar a la iglesia de Colosas que mantuviesen las enseñanzas que ellos, o que se mantuviesen en las enseñanzas que el apóstol Pablo había dicho, había hablado, había enseñado, le dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Y esto es importante. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahora la pregunta es: ¿cómo usted ha recibido a Cristo? ¿De qué manera lo recibió? Algunos escuchando el Evangelio. Y déjeme decirle que la única manera de recibir a Jesús es escuchando su Evangelio, sus buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? De que Jesús vino a este mundo en forma de hombre, siendo Dios, para morir en su lugar, para morir en una cruz, para llevar todos sus pecados, para que usted tenga vida eterna, para que usted sea una nueva criatura, para que usted sea un hijo de Dios. Cuando usted escucha ese mensaje, es el que usted recibe a Cristo Jesús. Cuando usted se da cuenta de cómo es su vida, de cuál es nuestra condición de pecador, al escuchar ese mensaje. Cuando escuchamos el mensaje nos damos cuenta de que nuestra eternidad estaba destinada en el mismo infierno. Esa es la manera que usted y yo podemos recibir a Cristo Jesús. Pero aquí la palabra que utiliza el apóstol Pablo para recibir es la palabra griega paralambano. Me causa chiste este nombre, paralambano 1, paralambano 2. Paralambano, ¿qué significa eso? Acto de aceptar lo mismo que se acepta o se recibe a una esposa. ¿Cuántos se casaron acá? Uy, la ha levantado así como que. ¿Y usted para qué la aceptó? Mejor no lo diga. ¿Para amarla?
¿sí? Para respetarla, para protegerla, para servirla. ¿No es eso lo que se dice en el altar? ¿No? Cuando usted recibe a fulanita como su legítima esposa y promete respetarla, ayudarla, protegerla, amarla hasta que la muerte los separe, ¿no es eso? ¿Se acuerda de eso? No hace tanto, ¿eh? ¿Y ya te ha olvidado? Misericordia. Aceptarla, o sea, es el acto de aceptar. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, o como el apóstol Pablo está diciendo aquí, cuando se aceptas a Cristo, de la manera que la habéis recibido, es para amarlo, para servirlo. ¿Se acuerdan cuando en la carta, el Evangelio de Juan, mejor dicho, en el capítulo 1, versículo 11, dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, no lo aceptaron, no lo sirvieron, no lo amaron, como usted y yo quizás hemos hecho. Es la misma palabra. Ahora, también significa creer en Jesús como Salvador, como nuestro suficiente Salvador. Aquí no hay intermediarios, aquí no hay pontífices, aquí no hay ángeles, aquí no hay vírgenes, es simplemente entre Jesús y nosotros, no hay nadie más. Amén. La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces fíjese que no se trata, amados, de una creencia intelectual, porque esa creencia intelectual no tiene ninguna influencia en nuestra vida. La aceptación intelectual de una religión, como por ejemplo el cristianismo, no equivale a que usted sea salvo. Dice la palabra en Santiago 2:19 que los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuántos creen en Jesús? Los demonios también creen. Pero hay una diferencia entre creer para salvación y creer de una manera intelectual. ¿Sí me están siguiendo? ¿Ok? Entonces los demonios están convencidos de que Jesús existe, pero están convencidos de una manera intelectual. ¿Sí? Ahora, tiemblan de miedo, como dice la palabra, cuando piensen en Él. Pero fíjese que esa creencia en Jesús no les cambia. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, cuando yo recibo a Cristo, cuando dice el apóstol Pablo, de la misma manera que lo habéis recibido, de esa misma manera en la que has creído, que sabes que cambia tu vida, que transforma tu vida, de esa misma manera andad en Él. Por eso cuando usted y yo creemos en Dios, creemos en Jesús, lo aceptamos como nuestro Señor y suficiente Salvador, ahí comenzamos a recibir la salvación, la vida eterna, la redención, el rescate, la adopción, recibimos la elección, la santificación, una nueva identidad en Cristo Jesús. Eso es cuando recibimos a Jesús. Entonces, amados, nosotros no podemos perfeccionar en nuestras fuerzas, no podemos perfeccionar ese cambio en nuestra carne. ¿Por qué? Porque es algo que ha empezado en el Espíritu. Y si nosotros queremos ser transformados, va a tener que ser en el Espíritu. Y para eso vamos a tener que caminar en Cristo. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Ok. Entonces Pablo, en estos 2 versículos, nos enseña 4 principios para lograr caminar o andar constantes en Cristo. ¿Por qué digo constantes? Porque, amados, ¿cuántos de nosotros comenzamos a vivir en Cristo Jesús, comenzamos a ir a la iglesia, quizá comenzamos a ir a una célula y al poco tiempo después dimos marcha atrás? Nos alejamos de Dios. No, porque no es lo mío, me exige mucho, yo no quiero cambiar, esto me está costando, o tengo un pecado que no puedo dejar, tengo una adicción que no puedo dejar, y eso muchas veces provoca que hayamos vuelto atrás. O quizás no haya sido eso, o alguna adicción, simplemente un desánimo, simplemente un enfriamiento, porque por X motivos, en mi caso, por ejemplo, yo me convertí y tuve que viajar y ya la ruta era diferente,
ya no estaba los fines de semana en casa, ya estaba 15, 20 días fuera de casa, y eso poco a poco me fue enfriando mi relación con Dios. No me congregaba. Y esto es una mentira del diablo, aquel que dice, no, yo oro en casa. Mentira del diablo. No, yo leo la Biblia en mi casa. Mentira del diablo. La leeré un día, 2 días, al tercer día ni se acuerda dónde puso la Biblia. ¿Sacamos el dedo profético o no hace falta? No hace falta, ¿no? ¿Ok? Entonces hay 4 principios para caminar, para andar constantes en Cristo y no desmayar, no volver atrás. Y en el versículo 7 nos dice, arraigados en Él. Escucha, esto es una metáfora que usted sabe que está tomada de los árboles, que están esos árboles profundamente arraigados. Ahora, para que un árbol crezca fuerte, saludable, primeramente se tiene que plantar una semilla. Con esa semilla, ¿qué tiene que pasar? Voy a beber agua. Tiene que morir. La semilla tiene que morir, porque si no muere, no da fruto. ¿Cuántos de ustedes han intentado plantar algo y no ha crecido nada, ni una mala hierba ha crecido ahí? Porque la semilla no ha muerto. La semilla tiene que morir para poder dar fruto. Cuando la semilla muere, comienza a echar raíces. Yo me acuerdo en el colegio, yo creo que todo lo hemos hecho. Nos ponían una habichuela, un frejol, con algodón en un bote de cristal. ¿Verdad? ¿Todo el mundo lo ha hecho? A mí se me morían todas. No soy la única. A mí se me morían todos. Ni una habichuela me crecía. Y yo veía que a todos le crecían alto. Y a mí no salía ni del bote. Después me di cuenta que tiene que abrir el bote. Pero eso es otra cosa. Escuche, el agarre con que nuestra fe se apodera de Cristo es como ese árbol que está profundamente enraizado en el suelo. Es decir, tanto me aferre yo a esa fe en Jesús, en creer en Jesús, en creer en sus promesas, tanto será semejante a un árbol que echa sus raíces en lo más profundo. Y la palabra nos dice un montón de ejemplos, versículos en el cual habla de que usted y yo somos plantío de Jehová, de que usted y yo estamos sembrados o estamos arraigados en Cristo. Pero hay un versículo o un par de versículos en el Salmo 92 que me encanta. Salmo 92, versículos 12 y 13, que dice, el justo florecerá. ¿Cuántos justos hay aquí? Solo 2. Le he preguntado otra vez, ¿cuántos justos hay aquí? Ahora sí. El justo florecerá como... Dile a que tenga solo, tienes cara de palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados, ¿dónde? ¿Dónde tienen que estar plantados? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Escuche, aquí me llama mucha atención porque habla de palmeras. ¿Sabe que hay más de 1500 tipos de palmeras? Yo tengo uno en mi casa, una palmera así, ¿no? ¿Dos palmeras? ¿Dónde está la otra? Misericordia, voy a tener que dar una vuelta a la casa ahí. La puerta principal tengo una palmerita, está así, como tiene como 8 años, me dijo la señora. 8 años está así, chiquitita. Pero ustedes han visto esas palmeras grandes, ¿no? Sobre todo que están a la orilla del mar. Y sabe que esas palmeras cuando son zarandeadas por los vientos, ¿verdad? ¿Sí? No se caen, no se vuelcan, quizás se quedan inclinadas, pero no acaban de desarraigarse. ¿Sabes por qué? Porque cuanto más fuertes son los vientos, más ella se esfuerza en poner sus raíces hacia abajo y se agarran. Hay rocas, comienza a enredarse en las rocas. Por eso si usted quiere sacar una palmera, va a sacar, primero tiene que abrir unos hoyos así de grandes y va a sacar unos bultos así grandotes que con grúa va a tener que sacarlo. Ahora, esto es importante, interesante, ¿por qué? Porque esas palmeras resisten a los vientos
Y algo, cuando yo me puse a estudiar el tema de las palmeras, algo interesante, dice que las palmeras, como son tan altas, para poder echar esos frutos, los cocos, ¿a quién le gustan los cocos? ¿Sí? Gloria a Dios. Para poder echar fruto, hay vamos a decirlo así, una savia, la savia en el tronco, va por las raíces, sube al tronco, ¿sí? Al tallo. Para poder llegar arriba y poder alimentar, nutrir arriba, tiene que ser zarandeado. Entonces, cuando el zarandeo lo mueve, ¿qué hace? Ese líquido sube. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando más zarandeo, más fruto va a tener. Lo hace como una especie de bomba. ¿Sí me están entendiendo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Pregunta, pastor, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Que cuanto más te zarandees, más fruto va a llevar. Porque ese zarandeo te va a servir para que te agarres a la roca que es Cristo Jesús. Cuanto más fuerte sea la prueba, más fuerte sea la tentación, más seas zarandeado, más te vas a aferrar. Por eso el consejo, el principio del apóstol Pablo de cómo debemos caminar en Cristo es: arráigate. Tu raíz que sea profunda. Cuando vengan los vientos, porque van a venir los vientos, van a venir dificultades. ¿Cuántos de aquí han pasado dificultades en el año 2022? Levante una mano. ¿Tormentas? Levante las dos. ¿Hace un tsunami? ¿Qué no hemos pasado en este año 2022? Pero usted está aquí. ¿Sabes por qué? Porque el justo florecerá como la palmera. Y después de todo este zarandeo del año 2022, usted está dando fruto. Usted permanece fiel. Usted permanece plantado en la casa de Dios vivo. Es por eso que usted necesita, amados, nutrirse. Usted necesita tener la vida de Cristo en usted. Usted sea un reflejo de Cristo. Usted se alimente con la palabra y sea como esa palmera, arraigado. Amén. Ahora, algo interesante, otro árbol es el olivo. En el año 2010 subí por primera vez a Israel. Y algo que me cautivó tanto fue una enseñanza del apóstol Gladys en el Monte de los Olivos precisamente. Y ahí hay olivos de más de 1500 años. Más de 1500 años. Donde han sufrido incendios, han sufrido inundaciones, han sufrido tantas cosas, guerras. El Monte de los Olivos está a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y hubo una administración que me encantó. ¿Por qué? Porque dice que cuando un olivo, aunque esté al otro lado del campo, un olivo está enfermo, no está dando fruto, el olivo bueno, el que está sano, comienza a alargar sus raíces por debajo de tierra hasta llegar donde está el olivo malo, y ahí le da la savia para traer sanidad. Wow. Dile, ya no tienes cara de palmera, ahora tienes cara de olivo. ¿Por qué digo esto? Porque usted está llamado a traer sanidad a las vidas. ¿Cuánta gente hay necesitada de una palabra o simplemente de un abrazo? Y si usted está bien arraigado en Cristo Jesús, caminando en Cristo, usted va a ver la necesidad de las personas, usted va a ver el corazón de las personas y usted va a ser movido en misericordia hacia las personas. Amén, ¿estamos aquí? Ok. Lo segundo que el apóstol Pablo nos dice es que no solamente tenemos que estar arraigados en Él, sino también sobreedificados en Él. Y aquí está hablando también de una metáfora acerca de un edificio. Y usted sabe que la forma de un edificio o la estabilidad de un edificio tiene mucho que ver con el cimiento, ¿verdad? Uno no puede construir, por ejemplo, estas naves, hay un cimiento estable, cosa que quizás no pudiera hacerse quizás
en arena de la playa. Por ejemplo, no es estable, ¿sí? El apóstol Pablo nos enseña algo muy importante acerca de sobreedificar en Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 3, capítulo 3, versículo 11 en adelante, nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es? O sea, no hay otro fundamento. ¿El fundamento cuál es? Imagínense un edificio y el fundamento es Cristo. No hay otro fundamento. No se puede sobreedificar sobre otro fundamento. Es Cristo. Amén. Verso 12. Y si sobre este fundamento, o sea, sobre Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Escuche, algo importante. Aquí no está hablando de que algunos construyeron con cosas preciosas. Cosas preciosas como el oro, la plata o piedras preciosas. Aquí no está hablando de joyas. Aquí está hablando de esas piedras hermosas como ser mármol, por ejemplo, o piedra blanca para edificar. Entonces, llevándolo a lo espiritual, hay una base, hay un cimiento que es Cristo, y hay que sobreedificar nuestras vidas en Cristo. Y lo podemos hacer con cosas valiosas, como es la palabra de Dios, como es la sana doctrina, con oración, con ayuno, con servicio activo. Son cosas que edifican, ¿sí? Pero también lo podemos sobreedificar con, como dice aquí, materiales como es la madera, como es el heno, como es la hojarasca. O sea, ¿cómo podemos edificar nuestra vida en Cristo? Con carnalidad, con un servicio desganado quizás, con palabras huecas, palabras que no edifican, palabras que no transforman, palabras que solamente emocionan. Yo recuerdo alguna vez, creo que lo he contado, que fuimos a una especie de congreso, no fue una especie, fue un congreso aquí en Barcelona, y hubo una palabra hubo un momento donde todo el auditorio, más de 200 personas, estábamos encima de la silla, ¡wow! Todos gritando, dile que tienes a su lado, y tú eres el mejor, tú eres el mejor, así. Yo me volví loco, yo estaba encima de la silla, gritando. Eso fue un domingo por la tarde. Al día siguiente, el lunes, estoy en mi trabajo y comienzo a meditar en todo lo que había recibido en ese congreso. Amados, en ese congreso, o precisamente en esa palabra, en esa administración que yo estuve, no se citó ni una sola vez a Cristo. Usted estaba conmigo, pastora. Ni una sola vez se citó a Cristo. Todo era emocional. Todo era como tú puedes, tú eres, tú lo sabes hacer y todo eres tú. Y la palabra a mí me dice, como un coach, ¿no? Y cuando a mí la palabra me dice que separados de Él nada podemos hacer. Y yo recuerdo estar en mi trabajo, me fui al patio a llorar y a pedir perdón al Señor. Porque todo había sido emocional. Nada traía cambio a mi vida. Nada traía cambio a mi vida. El único que puede cambiar nuestra vida es Cristo. Es Jesús. Entonces, amados, podemos edificar con cosas o sobre edificar en ese cimiento, en ese fundamento que es Cristo. Podemos edificar, sobre edificar con cosas valiosas, con cosas que nos van a servir o con cosas que al final, como dice el versículo 13, continúa hablando o leyendo, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, cuando nuestra obra sea aprobada por Dios, cuando nuestra vida sea aprobada por Dios, se va a revelar de qué tipo de material, vamos por decirlo así, de qué tipo de material hemos usado para sobreedificar nuestra vida espiritual. Fíjese que no se va a evaluar la cantidad de trabajo, no se va a evaluar la cantidad de años que llevas como creyente, sino cómo lo has sobreedificado, qué material se ha empleado.
Verso 14 continúa diciendo, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¡Wow! O sea, cuando nuestra obra sea aprobada delante del Señor, vamos a ser recompensados de acuerdo a lo que permanezca. Y estas recompensas me lleva a meditar acerca del momento en que usted y yo vamos a estar delante de Jesús en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos, ¿quiénes? Todos nosotros comparezcamos delante o ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes? ¿Se ha creído profético? Tú también. ¿Y qué va a pasar en ese tribunal de Cristo? Escuche, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea, vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Aquí tenemos que entender dos cosas. La primera, la Biblia nos habla de dos tipos de tribunales. Una es el tribunal de Cristo. No es un tribunal de castigo, es un tribunal de recompensas. La segunda es el trono blanco. Y ahí sí que van a pasar los que no aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Y eso sí que ya es una sentencia para el infierno. ¿Entendemos aquí? ¿Ok? Ahora, dice esta escritura, para que reciban según lo que hayan hecho. Entendamos algo importante, la salvación es por fe. Pero la fe sin obras es muerta. O sea, yo no puedo hacer obras para ganarme la salvación. Yo soy salvo para hacer buenas obras. ¿Entendemos eso? ¿Ok? Ahora, en este tribunal de Cristo, como digo, no es un tribunal para castigo, es un tribunal para recompensa. Y la palabra nos dice, se lo voy a decir rápidamente, vamos a recibir 4 tipos de coronas. 4 tipos de coronas. ¿Ok? La primera corona es la corona incorruptible. ¿Para quién? Para aquellos que dieron mayor valor a las cosas celestiales que las terrenales. Por eso el apóstol Pablo dice, poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Cuando nosotros pensemos más en las cosas de Dios que en las cosas terrenales, ahí será la corona incorruptible. El segundo tipo de corona es la corona de justicia. ¿Para quiénes es la corona de justicia? Para aquellos que aman su venida. Para aquellos que están esperando su venida. Para aquellos que se están preparando porque saben que Cristo está volviendo. La tercera, la corona de vida. ¿Para quiénes? Para aquellos que vencieron las tentaciones. Y la cuarta corona es la corona de gloria. ¿Para quiénes? Eso es para los pastores fieles. 4 tipos de coronas, 4 tipos de recompensas que vamos a recibir. Ahora, 1 Corintios 3:15 continúa diciendo, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, hay mucha gente que se piensa que está sirviendo a Dios, pero lo está haciendo de una manera indigna, por decirlo así, porque está sobreedificando con materiales que no son dignos, como es el heno, la hojarasca, la madera. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces, esa gente se dará cuenta que en la eternidad no han hecho nada por ni para el Señor. Toda una vida como creyente, toda una vida en la iglesia, 20, 30 años como evangélico, como creyente cristiano, y no han hecho nada para el Señor. Por eso andar en el Señor nos habla de tener un servicio activo. ¿Cómo está usted sirviendo al Señor? ¿Qué ha hecho en este año 2022 para el Señor o por el Señor? Ay, 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 Chihuahua. Qué silencio. Ya metí el dedo en la llaga otra vez, ¿no? Voy a seguir. Ahí, ahí. Escuche, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que lo que él ha estado sobreedificando se va a quemar
Y muchos serán salvos, pero con una vida que fue totalmente un desperdicio. No van a recibir ninguna corona de estas 4 coronas que hemos hablado, pero fíjese que estas coronas no son para nosotros. Estas coronas es como dice en Apocalipsis los 24 ancianos que arrojaban sus coronas delante de Jesús. ¿Por qué? Porque para nosotros lo más importante no son las coronas, lo más importante es tener a Cristo en nuestras vidas. Amén. Y llegar un momento, estar delante de Él. Usted preocúpese de llegar delante de Él, pero preocúpese también de hacer obras por las cuales usted ha sido salvo, para que no tenga nada de qué avergonzarse. Amén. Entonces, amados, yo siempre digo que tenemos que aprovechar cada oportunidad de servir, de crecer en Cristo Jesús. No desaproveche. Ahora tenemos el año 2023, ya estamos haciendo el programa para todas las actividades, tenemos encuentros. Aquellos que no fueron a encuentros, vayan a un encuentro, no desaproveche la oportunidad de crecer en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Lo tercero, el tercer principio que el apóstol Pablo nos da es que tenemos que estar confirmados en la fe. ¿Y qué es confirmar? Aquí la palabra griega es para confirmar, se llama también estabilizar. ¿Y qué es estar estable? Es no tambalearse. Es decir, establecerse en la persona, en la obra y las enseñanzas de Jesús. Es la única manera que usted, aparte de estar bien arraigado, después de estar sobreedificando con cosas buenas, con materiales buenos, con cosas que edifican, aparte de eso usted va a estar confirmado, no se va a estar tambaleando de un lugar a otro. Por ejemplo, ¿cuánta gente anda cambiándose de iglesia en iglesia? Una temporada aquí, otra temporada allá. Aquí no me cuadra, me voy para el otro lado. Aquí me exigen servicio, pues me voy para el otro lado. Y al final tiene un cacao mental en su cabeza que ya no sabe si es salvo o no es salvo. Ya no sabe si tengo que dar diezmo o no tengo que dar diezmo. Era del Antiguo Testamento, ahora del Nuevo. Estamos en la gracia, pero en la ley. Y tiene un cacao mental. No sabe si el rapto es antes o después o durante de la tribulación. No entiende nada, porque va escuchando acá, va escuchando allá. Cuando la palabra nos dice, plantados en la casa de Dios. Hay gente que no da tiempo ni echar ni romper la semilla. No da tiempo a que la semilla comience a germinar. Está en una temporada y me voy, vuelvo. Una temporada y me voy, vuelvo. No, confirmados en la fe. No seas inestable. Tiene que estar estable. ¿En qué? En la persona, en la obra y las enseñanzas de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Dile a que tenga a su lado, arraígate, sobreedifícate y confírmate. ¿Y de qué manera, pastor, lo vamos a hacer? Como dice aquí el apóstol Pablo, así como habéis sido enseñados. Es decir, debemos actuar conforme a la palabra, no en base a las tradiciones de hombres. Muchos dicen, ay, que como yo nací en cuna cristiana, y siempre digo que usted haya nacido en cuna cristiana, no le asegura la salvación. Porque la salvación viene por fe en la obra de Jesús. Y usted puede haber nacido en cuna cristiana, le han podido ungir con aceite del coche, con aceite de oliva, con lo que usted quiera. Si usted no aceptó a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted no es salvo. ¿A usted le ungieron con aceite del coche también? Misericordia. Tenemos que ir conforme a la palabra, no conforme a costumbre de hombres y tampoco con experiencias o emociones. Ay, es que yo estoy en la iglesia porque es que Dios me sanó. Vale, perfecto. Usted conoció a un Dios sanador, ¿pero ha conocido al Dios que salva? ¿Usted conoce a Dios que salva? Por eso, por esas emociones, hay gente que va y que viene, que son como las olas del mar, dice la palabra en Santiago, o como las montañas rusas, ¿verdad? Salud. Escuche, ¿cómo vamos a caminar en Cristo en este año 2023?
Número 4, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Escuche, y las acciones de gracias es la manera en que usted y yo nos expresamos cuando estamos caminando en Cristo. Hay tanto que agradecer al Señor. Hay tanto que darle gracias a Dios. No nos vamos a ir muy lejos en este año 2022, que nos está permitiendo entrar al año 2023 sabiendo de que lo mejor de Dios está por venir. En Hebreos capítulo 13, verso 15 y 16 nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Por medio de Él, sacrificio de alabanza. Amado, usted tiene que aprender en este año 2023 a hacer sacrificios de alabanza. ¿Y qué es eso, pastor? Fruto de labios que confiesan su nombre. En lugar de estar diciendo eso de... Bueno, no lo voy a decir. La cuestión es que cuando usted confiese el nombre del Señor, sea para glorificarla, para glorificar su nombre, para glorificarle a Él. La palabra dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Amén. Escuche. Verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Sacrificio de alabanza, haciendo el bien y ayudando. Es la manera como usted y yo tenemos que caminar. Son acciones de gracias. ¿Sabe por qué usted ayuda? Porque usted está agradecido con el Señor. Porque usted predica a los demás. Porque usted está agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida y quiere que otros lo reciban también. Son acciones de gracias. Entonces, amados, hay 4 pilares que usted y yo tenemos que caminar en Dios, en Cristo, en este año 2023. O mejor dicho, como dije al principio, antes de salirse por esa puerta, usted ya tiene que ponerlo en práctica. Estar arraigado, sobre edificar, con materiales buenos. Usted va a estar, como hemos dicho, arraigados, sobre edificados. ¿Qué más? Confirmados en la fe, estables en la fe y abundando en acciones de gracias. Amén. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Aleluya. Oh Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos una vez más porque nos permite, Señor, terminar este año siendo aconsejados por tu fiel palabra. Te pedimos